El timbre resonó por los pasillos del Instituto Público San Isidoro, en las afueras de Sevilla. Era un martes de noviembre de 2005, uno de esos días en que el aire andaluz cambiaba su calidez por un frío húmedo que se colaba entre los huesos. Manuel Sánchez Olivares, de 16 años, levantó la mano en medio de la clase de historia, mientras el profesor Gutiérrez explicaba las consecuencias de la Guerra Civil Española. ¿Puedo ir al baño, profesor?, preguntó Manuel, con la voz entrecortada. El sudor perlaba su frente a pesar del frío que hacía aquella mañana. El profesor asintió distraídamente mientras seguía señalando fechas en la pizarra. Los compañeros de Manuel apenas levantaron la mirada de sus cuadernos. Nadie notó el ligero temblor en sus manos cuando recogió su móvil Nokia del pupitre antes de salir. Era un chico callado, de notas sobresalientes, con gafas de montura negra y una afición desmedida por la fotografía analógica. Llevaba el pelo corto, negro como el carbón, y vestía siempre con pulcritud excesiva para un adolescente. El pasillo del ala este del instituto, construido en los años 70, estaba desierto a esa hora. Las baldosas blancas y negras formaban un tablero de ajedrez bajo sus pies. Manuel caminaba con prisa, mirando constantemente hacia atrás. Sus zapatillas chirriaban contra el suelo recién fregado. El eco de sus pasos rebotaba entre las paredes de hormigón pintadas de un verde pálido e institucional, desconchado en las esquinas por el paso del tiempo. Los baños de chicos se encontraban al final del corredor, junto a una escalera de emergencia que nadie utilizaba. Era una zona apartada del edificio principal, donde la luz natural apenas llegaba a través de unas pequeñas ventanas altas. Manuel empujó la puerta metálica que se abrió con un chirrido característico. El interior olía a humedad, a lejía barata y a ese aroma inconfundible de los baños públicos que nunca terminan de estar limpios del todo. 4 cabinas se alineaban a la izquierda y en la pared derecha 3 lavamanos de porcelana blanca amarillenta mostraban signos de antigüedad. El espejo, parcialmente empañado y con manchas de salpicaduras de agua, reflejó el rostro tenso de Manuel. Miró su reloj, las 10:27 de la mañana. Sacó su móvil y comprobó la pantalla. Un mensaje de texto. Estoy en el sitio. Trae lo que hablamos. Solo. El remitente aparecía como D. Manuel se aseguró de que estaba solo. Luego se dirigió al último lavabo, el que estaba junto a la pared del fondo, y se agachó. Con dedos temblorosos, palpó la parte inferior de la porcelana, buscando algo. Su expresión cambió cuando encontró lo que parecía ser una pequeña palanca oculta. La accionó. Entonces ocurrió algo que desafiaba toda lógica. La pared de azulejos junto al lavabo emitió un casi imperceptible chasquido. Manuel empujó suavemente y una sección de la pared, no más grande que una puerta estrecha, cedió hacia adentro, revelando un hueco oscuro. Sin dudar, Manuel extrajo una pequeña linterna del bolsillo de su chaqueta vaquera y la encendió. El haz de luz reveló lo que parecía ser el inicio de un pasadizo estrecho. El chico respiró hondo, como quien toma una decisión irrevocable, y entró. La pared se cerró tras él con el mismo chasquido sordo. Pasaron 10 minutos, luego 20. El profesor Gutiérrez concluyó su explicación sobre la posguerra española y miró el reloj. «Alguien ha visto a Manuel. Lleva demasiado tiempo en el baño», comentó frunciendo el ceño. Javier, su compañero de pupitre, se encogió de hombros. «Estará en el baño, profe. A veces tarda». Pero Manuel Sánchez Olivares no regresó a clase. No regresó para el siguiente período, ni para el recreo. A las 14:30, cuando los alumnos salían en tropel por las puertas del instituto, su mochila seguía colgada en el respaldo de su silla, con los libros abiertos y los apuntes a medio tomar. El conserje, Francisco Mora, un hombre de 60 años con un manojo de llaves siempre colgando del cinturón, fue quien realizó la primera búsqueda formal. Recorrió cada aula, cada pasillo, cada rincón del instituto. Revisó los baños uno por uno. «No hay rastro del chico», le dijo a la directora, Carmen Vázquez, una mujer de mediana edad con el pelo teñido de castaño y expresión perpetuamente preocupada. «He mirado en todos lados. Es como si se hubiera esfumado». A las 15:45, la directora llamó a los padres de Manuel. A las 16:30, María Olivares y Antonio Sánchez llegaron al instituto con el rostro desencajado. A las 18:10,
2 patrullas de la Policía Nacional acordonaban los baños del ala este mientras un agente tomaba declaración al profesor Gutiérrez. Simplemente pidió permiso para ir al baño, repetía el profesor, pasándose la mano por el pelo canoso. Era un buen chico, responsable. No entiendo qué ha podido pasar. Los agentes revisaron las cámaras de seguridad. Solo había 3 en todo el instituto, y ninguna cubría el pasillo de los baños del ala este. Las imágenes mostraban a Manuel caminando por el pasillo principal a las 10:23, girando a la derecha hacia el corredor que llevaba a los baños. Después, nada. Esa noche, mientras los policías peinaban cada centímetro del instituto con perros adiestrados, María Olivares lloraba sentada en el despacho de la directora, sosteniendo entre sus manos temblorosas la fotografía más reciente de su hijo, Manuel, sonriendo tímidamente junto a un premio de fotografía escolar que había ganado el mes anterior. «Mi hijo no se ha escapado», insistía entre sollozos. «Algo le ha pasado. Manuel nunca desaparecería así». A medianoche, cuando los agentes se marcharon prometiendo volver al día siguiente con más efectivos, el instituto quedó en silencio. Solo las luces de emergencia iluminaban débilmente los pasillos vacíos. En el baño del ala este, el lavabo junto a la pared permanecía inmóvil, guardando su secreto en la oscuridad. Manuel Sánchez Olivares había desaparecido sin dejar rastro. Nadie lo vio salir del instituto. Nadie recibió llamadas ni mensajes suyos. Su teléfono móvil dejó de emitir señal a las 10:29 de aquella mañana, como si hubiera atravesado un portal a otra dimensión o, quizás, como si la tierra misma se lo hubiera tragado. Lo que nadie sabía entonces era que bajo sus pies, más allá de los cimientos del viejo instituto, se extendía un laberinto de túneles y espacios que databan de otra época, de otra guerra, de otros secretos. Los días posteriores a la desaparición de Manuel Sánchez transformaron Sevilla la Nueva, un municipio tradicionalmente tranquilo de la provincia de Sevilla. Los titulares de los periódicos locales que normalmente hablaban de la cosecha de aceitunas o de las próximas fiestas patronales, se llenaron con la fotografía del rostro serio de Manuel, sus gafas de montura negra y esa media sonrisa que parecía esconder más de lo que mostraba. «Desaparecido», rezaba el titular del Diario de Sevilla. Estudiante de 16 años, se esfuma del Instituto San Isidoro. La Policía Nacional estableció un centro de operaciones en el salón de actos del instituto. El comisario jefe de la Brigada de Investigación, Rafael Montero, un hombre de complexión robusta y mirada penetrante, curtido por 30 años de servicio, dirigía personalmente la investigación. «Tenemos 3 hipótesis principales», explicaba a los padres de Manuel en una sala aparte: fuga voluntaria, secuestro o un accidente. Antonio Sánchez, padre de Manuel, golpeó la mesa con el puño. Era un hombre de estatura media, con el mismo pelo negro que su hijo y manos encallecidas por años de trabajo en la construcción. «Mi hijo no se ha fugado», insistió con la voz quebrada por la rabia y el miedo. «Y si alguien se lo ha llevado, ¿cómo?» El instituto estaba lleno de gente. Alguien habría visto algo. María Olivares, maestra de primaria en un colegio cercano, se mantenía en un silencio doloroso, como si hubiera agotado todas las lágrimas durante la noche anterior. Sus ojos, enrojecidos e hinchados, se fijaban en la fotografía de su hijo que sostenía entre las manos. «¿Y sus amigos?», preguntó el comisario. «¿Hay alguien con quien tuviera especial confianza?». Los padres intercambiaron una mirada de impotencia. Manuel era un chico reservado. Tenía compañeros, pero no amigos íntimos. Su pasión era la fotografía analógica, un hobby que practicaba en soledad, capturando rincones olvidados de la ciudad, edificios abandonados, texturas de muros antiguos. «Revisamos su ordenador», continuó el comisario. «No hay nada inusual en sus correos o en su historial de navegación. Ninguna pista que sugiera que planeaba marcharse». Lo que el comisario no mencionó fue que habían encontrado algo peculiar. Manuel había estado investigando durante meses sobre la historia del instituto, que había sido construido sobre lo que anteriormente fue un hospital militar durante la Guerra Civil. En su búsqueda de Google aparecían términos como túneles, guerra civil, Sevilla y búnkers antiaéreos abandonados. Pero esto podía explicarse fácilmente por su afición a la fotografía de lugares abandonados.
Durante las semanas siguientes, la búsqueda se intensificó. Voluntarios peinaron cada rincón del pueblo y sus alrededores. Los buzos de la Guardia Civil rastrearon el río Guadalquivir y los pequeños lagos cercanos. Se realizaron batidas por los campos y bosques próximos. Perros especializados recorrieron repetidamente el instituto y sus alrededores sin encontrar ningún rastro. El baño del ala este fue examinado minuciosamente. Levantaron baldosas, inspeccionaron las tuberías, comprobaron los conductos de ventilación. Nada. La pared junto al lavabo parecía sólida, sin ninguna señal de que pudiera ocultar un pasadizo secreto. Los expertos forenses no encontraron huellas, fibras o cualquier indicio de violencia. En el dormitorio de Manuel, los investigadores descubrieron decenas de fotografías que había tomado del instituto, especialmente del ala este. Muchas mostraban detalles arquitectónicos, grietas en las paredes, patrones en el suelo, la extraña disposición de algunas ventanas. En su diario personal, que mantenía oculto bajo una tabla suelta del suelo, había anotaciones crípticas. Hay algo que no encaja en las dimensiones. El pasillo mide 15 metros por dentro, pero por fuera deberían ser al menos 20. ¿Dónde están esos metros perdidos? Y la última entrada, fechada el día anterior a su desaparición. Mañana lo comprobaré. D. Dice que tiene razón, que existe. Si es verdad, será mi mejor fotografía. Cuando los investigadores preguntaron a los compañeros de clase sobre quién podría ser D, nadie supo responder. Manuel no tenía amigos cuyo nombre o apodo comenzara con esa letra. A medida que pasaban las semanas, la intensidad de la búsqueda fue disminuyendo. La policía seguía investigando, pero ya no había equipos de búsqueda recorriendo los campos. Los carteles con la cara de Manuel, que inicialmente empapelaron cada poste y escaparate de Sevilla la Nueva, comenzaron a descolorarse bajo el sol andaluz. En el instituto, la vida intentaba volver a la normalidad. Se habilitó un pequeño memorial en el hall de entrada con una fotografía de Manuel y un jarrón que siempre tenía flores frescas, cortesía de los profesores que se turnaban para mantenerlo. Los alumnos más jóvenes, que no habían conocido a Manuel, pasaban frente al memorial con curiosidad mezclada con un vago temor, como si la desaparición fuera una leyenda urbana que podía repetirse. El profesor Gutiérrez nunca superó del todo lo sucedido. Cada vez que un alumno pedía permiso para ir al baño, un escalofrío recorría su espalda. Con el tiempo, desarrolló una extraña manía. Nunca permitía que los estudiantes fueran solos al servicio. Siempre debían ir en parejas, una norma que impuso sin explicación y que todos acataban sin cuestionar. Para los padres de Manuel, la vida se dividió en un antes y un después. Antonio dejó su trabajo en la construcción, no podía concentrarse, y los accidentes menores se volvieron frecuentes. María continuó dando clases, pero sus compañeros notaban cómo se quedaba a veces mirando al vacío en medio de una explicación, como si su mente estuviera en otro lugar buscando a su hijo. Cada noche, Antonio y María cenaban en silencio, con el plato de Manuel puesto en la mesa, como si en cualquier momento pudiera entrar por la puerta pidiendo disculpas por el retraso. La habitación de su hijo permanecía intacta, convertida en una especie de santuario donde el tiempo se había detenido. En el primer aniversario de la desaparición, el ayuntamiento organizó una vigilia. Cientos de personas se reunieron frente al instituto con velas encendidas. Se leyeron poemas, se cantaron canciones, se compartieron recuerdos. La fotografía de Manuel, ahora ampliada y enmarcada, presidía el acto iluminada por decenas de pequeñas llamas temblorosas. El comisario Montero, que seguía al frente del caso a pesar de las presiones para reasignar recursos a otras investigaciones, permanecía en un segundo plano, observando. Su intuición le decía que algo no encajaba, que había algo obvio que todos estaban pasando por alto. ¿Pero qué? Con el paso de los años, el caso de Manuel Sánchez Olivares pasó a formar parte de esos misterios sin resolver que ocasionalmente reaparecen en documentales de televisión o reportajes especiales. Los teóricos de conspiraciones en Internet especulaban con las más diversas hipótesis, desde una red de tráfico de personas hasta experimentos gubernamentales secretos. Algunos incluso sugerían que Manuel había descubierto algo que no debía y había sido silenciado. La realidad, enterrada bajo capas de hormigón y años de silencio,
era mucho más compleja y perturbadora. En 2010, 5 años después de la desaparición, el Instituto San Isidoro fue sometido a una renovación parcial. El ala este, con sus problemas crónicos de humedad, fue una de las zonas prioritarias. Durante las obras, los obreros descubrieron algo extraño en la estructura de las paredes del baño, pero el hallazgo no fue comunicado oficialmente. El encargado de la obra, presionado por plazos y presupuestos, decidió sellar nuevamente lo que habían encontrado y continuar con la renovación según lo previsto. No podemos retrasar más esto por unas viejas tuberías, dijo a sus trabajadores. Sellad eso y terminemos de una vez. Lo que nadie sabía era que uno de esos obreros, Diego Fernández, había tomado fotografías con su móvil de lo que parecía ser un pequeño túnel oculto tras la pared del baño. Diego, fascinado por la historia local, reconoció la posible importancia del hallazgo, pero su contratación temporal y el miedo a perder el trabajo le impidieron hablar. Guardó las fotografías y, con el tiempo, el incidente quedó relegado al fondo de su memoria. Mientras tanto, Antonio y María Sánchez Olivares seguían viviendo en una especie de limbo emocional, sin un cuerpo, sin una tumba donde llorar, sin respuestas. El duelo no podía completarse. La esperanza, por pequeña que fuera, persistía como una llama débil pero inextinguible. A veces creo sentir su presencia, confesaba María a su hermana durante una de sus visitas semanales, como si estuviera cerca, pero no pudiera alcanzarlo. Lo más doloroso eran los cumpleaños de Manuel. Cada 7 de marzo, María horneaba un pastel de chocolate, el favorito de su hijo. Antonio compraba un regalo, generalmente relacionado con la fotografía. Un libro, un marco, una cámara vintage. Lo envolvían y lo colocaban sobre la cama de Manuel. Al día siguiente, el regalo sin abrir volvía al armario, esperando un regreso que parecía cada vez más improbable. El teléfono móvil de los Sánchez Olivares nunca se apagaba, ni siquiera por la noche. Cada llamada desconocida hacía que sus corazones se aceleraran. Cada timbrazo contenía la posibilidad de ser ese momento, esa llamada que cambiaría todo. Pero los años seguían pasando, y el silencio se volvía más pesado, más definitivo. El invierno de 2018 fue particularmente húmedo en Andalucía. Las lluvias constantes, inusuales para la región, provocaron inundaciones menores y daños estructurales en varios edificios antiguos, incluyendo el Instituto San Isidoro. El agua se filtró a través de grietas invisibles, debilitando cimientos y revelando fallos estructurales que habían permanecido ocultos durante décadas. Era febrero, casi 13 años después de la desaparición de Manuel Sánchez, cuando Laura Garrido, la nueva directora del instituto, recibió una llamada urgente del conserje. «Tiene que venir a ver esto», le dijo Francisco Durán, nieto del antiguo conserje que había participado en la búsqueda inicial de Manuel. «El baño de chicos del ala este se está hundiendo». Laura, una mujer enérgica de 40 años que había asumido la dirección apenas 6 meses antes, se apresuró a llegar al instituto a pesar de que era domingo. Conocía la historia de Manuel, por supuesto. Todo el personal nuevo recibía una especie de iniciación, no oficial, en la que se les contaba el caso en susurros, como si pronunciar su nombre en voz alta pudiera invocar alguna desgracia. Cuando llegó al baño del ala este, entendió la urgencia. El suelo alrededor del último lavabo se había hundido varios centímetros, formando una depresión perfectamente visible. Las baldosas estaban agrietadas, y el lavabo mismo se inclinaba peligrosamente hacia un lado, separado de la pared. «He cortado el agua», explicó Francisco mientras señalaba la zona afectada, «pero creo que el problema no son las tuberías». «Mire». El conserje se agachó y apuntó con su linterna hacia el espacio entre el lavabo y la pared. La luz reveló lo que parecía ser una abertura, un hueco oscuro donde debería haber solidez. «Dios mío», murmuró Laura, inclinándose para ver mejor. «Eso es, creo que necesitamos llamar a alguien», dijo Francisco incorporándose. «No me gusta nada esto». Laura asintió sacando su teléfono. No llamó a un fontanero ni a un albañil. Llamó directamente al número que tenía guardado desde su primer día como directora. Rafael Montero, el comisario que nunca había cerrado oficialmente el caso de Manuel Sánchez. 3 horas más tarde, el baño estaba acordonado y un equipo de técnicos de la policía científica trabajaba metódicamente, retirando el lavabo y las baldosas circundantes
con extremo cuidado, como arqueólogos desenterrando un tesoro frágil y valioso. Lo que encontraron dejó a todos sin palabras. Detrás de la pared, oculto durante años por una delgada capa de hormigón y azulejos, había un pequeño mecanismo, una palanca oxidada conectada a lo que parecía ser un sistema de apertura. Cuando los técnicos la accionaron, se produjo un chasquido sordo y una sección de la pared, de aproximadamente 1 metro de ancho, se movió hacia adentro unos centímetros. «Es una puerta oculta», murmuró uno de los técnicos, iluminando el mecanismo con su linterna. «Ingenioso y antiguo, probablemente de la época de la Guerra Civil». Con equipos de seguridad y cámaras de grabación, los agentes especializados abrieron completamente el panel, revelando un estrecho pasadizo que descendía en pendiente suave hacia la oscuridad. El aire que surgió del interior era frío y húmedo, con un olor a tierra mojada y metal oxidado. «Necesitamos asegurar el perímetro antes de entrar», ordenó Montero, ahora un hombre de casi 60 años cuyo pelo había encanecido por completo. «Y avisad a los padres de Manuel. Tienen derecho a saber esto inmediatamente». La noticia se extendió por Sevilla la Nueva como un incendio en un campo seco. Antes de que anocheciera, una multitud se había congregado frente al instituto, contenida apenas por un cordón policial. Entre ellos estaban Antonio y María Sánchez Olivares, envejecidos prematuramente por el dolor y la incertidumbre, aferrados el uno al otro como si temieran caer si se soltaban. A las 20:15 de esa noche, un equipo especializado en espacios confinados, equipado con máscaras de oxígeno y trajes de protección, comenzó el descenso por el pasadizo. Las cámaras que llevaban transmitían imágenes en tiempo real a una pantalla instalada en un vehículo policial donde Montero y otros agentes seguían la exploración. El pasadizo descendía unos 10 metros y luego giraba bruscamente a la derecha, continuando en horizontal. Las paredes eran de hormigón reforzado con vigas metálicas, claramente construido para resistir bombardeos. Tras recorrer unos 20 metros, el túnel desembocaba en una sala de dimensiones considerables, unos 30 metros cuadrados, con el techo abovedado y varias puertas metálicas que conducían a otras estancias más pequeñas. «Es un búnker de la Guerra Civil», confirmó el jefe del equipo a través de la radio. «Probablemente construido como refugio antiaéreo y reconvertido posteriormente para otro uso». La sala principal contenía mesas largas cubiertas de polvo, estanterías metálicas oxidadas y lo que parecían ser antiguos equipos de radio, todo abandonado hacía muchas décadas. En las paredes había mapas descoloridos de Sevilla y sus alrededores, con marcas y anotaciones apenas legibles. «Esto va más allá del instituto», comentó uno de los agentes, señalando un mapa donde se veían líneas que conectaban varios puntos de la ciudad. «Parece que es parte de una red más amplia de túneles». En una de las habitaciones anexas encontraron literas metálicas con colchones podridos por la humedad y mantas militares reducidas casi a polvo. En otra, lo que parecía haber sido un almacén de víveres, con estantes vacíos y algunas latas tan oxidadas que resultaba imposible identificar su contenido original. Pero fue en la tercera habitación, la más pequeña y apartada, donde hicieron el hallazgo que cambiaría el curso de la investigación. Sobre una mesa de metal, perfectamente conservada en una caja hermética de plástico que contrastaba brutalmente con el deterioro general del lugar, había una cámara fotográfica analógica, una Pentax K1000, el modelo exacto que Manuel Sánchez utilizaba para sus fotografías. Junto a la cámara, protegido por la misma caja, había un cuaderno con tapas de cuero sintético negro. En la primera página, escrito con la letra pulcra y ordenada que sus profesores habían descrito tantas veces, podía leerse «Diario de Exploraciones, Manuel Sánchez Olivares». El agente que hizo el descubrimiento lo comunicó con voz temblorosa. «Comisario, hemos encontrado algo. Creo que es de él». La noticia golpeó a todos los presentes como una onda expansiva. Montero cerró los ojos un instante, procesando la información. Después de 13 años, por fin tenían algo tangible, una prueba física de que Manuel había estado allí, en ese lugar olvidado bajo tierra. «Traedlo con extremo cuidado», ordenó, «y seguid buscando. Si su cámara está ahí, él también podría estarlo». La exploración continuó durante horas,
extendiéndose a todos los rincones del búnker y a los túneles que partían de él. Pero no encontraron restos humanos ni ninguna otra pertenencia personal de Manuel. Solo la cámara y el diario, preservados como si alguien los hubiera dejado allí deliberadamente para que fueran encontrados. Cuando los agentes emergieron finalmente del pasadizo, llevando consigo la caja hermética, un silencio sepulcral se apoderó de la multitud congregada. Todos los ojos estaban fijos en ese pequeño contenedor que contenía la primera pista real en 13 años de búsqueda infructuosa. Antonio Sánchez dio un paso adelante, tambaleándose ligeramente. «¿Es suyo?», preguntó con voz ronca. «¿Es de mi hijo?». Montero asintió gravemente. «Es su cámara, Antonio, y un diario. Los estamos llevando al laboratorio para analizarlos, pero no hay duda de que pertenecían a Manuel». María Olivares emitió un sonido que no era exactamente un sollozo, sino algo más profundo, más primitivo, el sonido de una esperanza largamente enterrada que súbitamente resurge, dolorosa en su intensidad. «¿Y él?», preguntó aferrándose al brazo de su marido. «¿Habéis encontrado a mi niño?». «Todavía no», respondió Montero con sinceridad, «pero ahora tenemos algo por donde empezar. Os prometo que no descansaremos hasta saber qué ocurrió». Esa noche, mientras los técnicos forenses comenzaban a analizar meticulosamente la cámara y el diario, el Instituto San Isidoro se convirtió en el epicentro de una renovada investigación. Los focos iluminaban el edificio, proyectando sombras alargadas contra los muros de piedra. Furgones policiales, ambulancias y vehículos de los medios de comunicación llenaban el aparcamiento y las calles adyacentes. La noticia del hallazgo se extendió rápidamente por toda España. Los informativos interrumpieron su programación habitual para dar la noticia. Encuentran posibles pertenencias del estudiante desaparecido en 2005 en un búnker secreto bajo su instituto. Para muchos, especialmente para aquellos que habían seguido el caso durante años, el descubrimiento confirmaba lo que siempre habían sospechado, que la desaparición de Manuel ocultaba algo mucho más complejo que una simple fuga adolescente. En el laboratorio forense de la Policía Nacional en Sevilla, técnicos con guantes y mascarillas trabajaban en turnos continuos para extraer toda la información posible de los objetos encontrados. La cámara contenía un carrete de película expuesto, pero no revelado. Con técnicas especiales para no dañar el material fotosensible, comenzaron el delicado proceso de revelado. El diario, por su parte, fue digitalizado página por página antes de ser manipulado físicamente. Contenía entradas que abarcaban desde 3 meses antes de la desaparición hasta lo que parecía ser el mismo día en que Manuel se esfumó. Las últimas páginas estaban manchadas con lo que preliminarmente parecía ser sangre seca. A las 3:47 de la madrugada, el jefe del laboratorio llamó personalmente al comisario Montero, quien no se había ido a casa a pesar de la insistencia de sus subordinados. «Creo que deberías ver esto», le dijo con una voz que delataba tanto asombro como inquietud. «Hemos revelado las fotografías y digitalizado el diario completo. Rafael, esto es mucho más grande de lo que imaginábamos». Montero se incorporó en su silla, súbitamente despejado a pesar de las horas sin dormir. «Voy para allá», respondió, y colgó. Las fotografías extraídas del carrete de Manuel se extendían sobre la mesa del laboratorio como piezas de un rompecabezas macabro. 24 imágenes en blanco y negro, perfectamente enfocadas a pesar de las condiciones de escasa luz en las que fueron tomadas. Mostraban diferentes secciones del búnker, pasadizos que se ramificaban en múltiples direcciones y algo que hizo que el estómago de Montero se contrajera: mapas detallados y documentos esparcidos sobre una mesa metálica. «¿Habéis podido leer lo que dicen esos papeles?», preguntó, inclinándose sobre las fotografías con una lupa. La técnico jefe, Elena Durán, asintió gravemente. «Hemos ampliado digitalmente las imágenes. Son documentos militares de finales de la Guerra Civil, planes de evacuación y algo más inquietante». Hizo una pausa antes de continuar. «Listas de nombres, personas que debían ser reubicadas en caso de que las tropas nacionales tomaran Sevilla». «¿Reubicadas?». Montero levantó la vista, comprendiendo la implicación. «Un eufemismo, obviamente», respondió Elena. «Pero eso no es todo. Mire esto». Deslizó hacia él una ampliación de otra fotografía. En ella se veía una puerta metálica entreabierta,
y, a través de la abertura, lo que parecían ser estanterías llenas de archivadores antiguos. «Un archivo secreto», murmuró Montero. «Por eso el búnker se mantuvo operativo después de la guerra». «Exactamente», confirmó Elena. «Pero lo más relevante está en el diario, especialmente en las últimas entradas. El diario de Manuel había sido digitalizado y las imágenes aparecían ahora en un monitor de alta resolución». Elena pasó a las últimas páginas, 4 de noviembre de 2005, día anterior a la desaparición. D. Me ha enviado más información sobre el búnker. Dice que su abuelo le contó historias sobre un sistema de túneles bajo el instituto que conectaba con otros edificios importantes de la ciudad. Nadie le creía, pero yo sí. Las medidas no mienten. Hay un espacio oculto tras la pared del baño del ala este. He estado investigando en la biblioteca municipal. El instituto fue construido en 1973 sobre los cimientos de un antiguo hospital militar. Durante la Guerra Civil, ese hospital tenía un búnker antiaéreo que, según algunos documentos que he encontrado, fue utilizado posteriormente como archivo secreto. Mañana vamos a entrar. D. Dice que ha encontrado cómo activar el mecanismo de la puerta oculta. Dice que su abuelo trabajó en el mantenimiento del sistema de túneles hasta finales de los años 80, cuando todo fue oficialmente clausurado y olvidado por orden gubernamental. Si encontramos lo que creo que vamos a encontrar, será la historia más importante que jamás haya salido de este pueblo. Las listas, los nombres, la verdad sobre lo que pasó con los desaparecidos después de la guerra. 5 de noviembre de 2005, día de la desaparición. Estoy escribiendo esto dentro del búnker. No puedo creer lo que hemos encontrado. D. Tenía razón. Todo está aquí. Documentos, fotografías, cintas de audio, pruebas de algo mucho más grande y terrible de lo que imaginábamos, pero algo ha salido mal. Mientras explorábamos la sala de archivos, oímos voces en el pasadizo principal. No estamos solos aquí abajo. D. ha ido a investigar hace más de 1 hora y no ha vuelto. Estoy escondido en una de las habitaciones laterales. El búnker es enorme, mucho más grande de lo que parecía al principio, y se extiende en varias direcciones. He oído gritos, luego disparos. Estoy aterrorizado. ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo sabían que estábamos aquí? Si alguien encuentra este diario, mi nombre es Manuel Sánchez Olivares. Estoy atrapado en un búnker bajo el Instituto San Isidoro. Hay personas armadas. Creo que han capturado o matado a D. Voy a dejar mi cámara y este diario en este compartimento sellado que he encontrado. Con suerte, alguien lo descubrirá y sabrá lo que pasó aquí. Las fotografías que he tomado muestran parte de lo que hemos descubierto. Voy a intentar encontrar otra salida. Según los planos que vimos, debe haber al menos 3 accesos más a este sistema de túneles. Si no lo consigo, mamá, papá, os quiero. Lo siento. Solo quería descubrir la verdad. La última entrada terminaba abruptamente. En el margen de la página había lo que parecían ser manchas de sangre seca y una huella parcial de un dedo ensangrentado. Montero permaneció en silencio largo rato, asimilando lo que acababa de leer. 13 años de búsqueda, y ahora tenían una pieza del rompecabezas que abría un escenario mucho más siniestro que cualquiera de sus hipótesis iniciales. ¿Quién demonios es D? Murmuró finalmente. Estamos trabajando en eso, respondió Elena. Hemos revisado los registros del instituto de 2005. No hay estudiantes, profesores ni personal cuyo nombre o apellido comience con D y que tuvieran alguna conexión conocida con Manuel. Ampliad la búsqueda, ordenó Montero. Compañeros de actividades extraescolares, vecinos, amigos de la familia. Y necesito saber más sobre ese abuelo que supuestamente trabajó en el mantenimiento de los túneles. Mientras el equipo forense continuaba analizando las fotografías y el diario, Montero regresó al instituto. El alba comenzaba a iluminar el horizonte, tiñendo de rosa y oro los antiguos muros del centro educativo. En el perímetro acordonado, un equipo de espeleólogos y arqueólogos se preparaba para una exploración más exhaustiva del sistema de túneles. Comisario, lo saludó Laura Garrido, la directora. A pesar de no haber dormido, se mantenía firme, determinada a colaborar en todo lo posible. He estado revisando los archivos antiguos del instituto, como me pidió. He encontrado algo interesante. Le entregó una carpeta desgastada. Dentro había documentos relacionados con la construcción del instituto en los años 70.
Fíjese en el arquitecto que diseñó el edificio, señaló Laura. Eduardo Domínguez Varela. Domínguez, murmuró Montero, conectando puntos rápidamente. ¿Sigue vivo? Murió en 2012, respondió Laura. Pero según estos documentos, insistió específicamente en que se preservaran ciertas estructuras originales del antiguo hospital, incluyendo el ala este. Y mire esto, su hijo, Daniel Domínguez, fue profesor suplente de historia en el instituto durante 3 meses en 2005. Coincidiendo con la desaparición de Manuel, Montero sintió que el pulso se le aceleraba. Exactamente. Se marchó 2 semanas después sin dar explicaciones. Necesito todo lo que tengan sobre Daniel Domínguez. Ahora mismo, mientras un equipo de agentes comenzaba a rastrear el paradero de Daniel Domínguez, los espeleólogos iniciaron su descenso al búnker, equipados con cámaras de alta definición y equipos de comunicación avanzados. Esta vez, la exploración sería metódica y exhaustiva, documentando cada centímetro del complejo subterráneo. En la comisaría, Montero se reunió con Antonio y María Sánchez Olivares para mostrarles el diario de su hijo. Fue una de las conversaciones más difíciles de su carrera. ¿Están seguros de que quieren leerlo ahora?, preguntó, consciente del impacto emocional que tendría. Podríamos esperar a tener más información. Hemos esperado 13 años, Rafael, respondió Antonio con firmeza. No podemos esperar ni un minuto más. Montero asintió y les entregó las transcripciones del diario, manteniéndose cerca mientras leían. Los vio pasar del asombro al horror, y finalmente a una especie de resolución dolorosa pero determinada. Nuestro hijo no se escapó, dijo María después de un largo silencio, con la voz temblorosa pero firme. Estaba investigando algo importante y alguien no quería que esa información saliera a la luz. Eso parece, confirmó Montero, y ahora tenemos una pista sólida. Este Amkenus que menciona Manuel, creemos que podría ser Daniel Domínguez, hijo del arquitecto que diseñó el instituto y profesor suplente en 2005. ¿Dónde está ahora?, preguntó Antonio, con un brillo peligroso en los ojos. Lo estamos localizando, pero necesito que me prometan algo. Montero los miró seriamente. Déjenos hacer nuestro trabajo. Sé que han esperado mucho tiempo, pero estamos más cerca que nunca de descubrir la verdad. Mientras tanto, en el búnker, los exploradores habían comenzado a documentar sistemáticamente las diferentes estancias. La sala de archivos que Manuel había mencionado en su diario fue localizada, pero estaba prácticamente vacía, con solo algunos archivadores abandonados y documentos dispersos, como si alguien hubiera recogido apresuradamente la mayoría del material. Sin embargo, en una de las salas más profundas del complejo, oculta tras una puerta disimulada en la pared, encontraron algo inquietante, una habitación pequeña que parecía haber sido utilizada como celda improvisada. Había una cama metálica oxidada, un cubo que evidentemente había servido como inodoro, y grabados en la pared, varias marcas que parecían contar días. La última de estas marcas parecía haber sido hecha aproximadamente 2 semanas después de la desaparición de Manuel. Alguien estuvo retenido aquí, informó el jefe del equipo de exploración a través de la radio. Y por las fechas que sugieren estas marcas, podría haber sido el chico. La noticia envió una descarga eléctrica a través de todo el equipo de investigación. Ya no estaban buscando solo evidencias de la presencia de Manuel en el búnker, sino posibles pruebas de un secuestro y, quizás, algo peor. A media tarde, mientras la exploración continuaba, llegó la noticia que todos esperaban. Habían localizado a Daniel Domínguez. Vivía bajo un nombre falso en Portugal, en un pequeño pueblo costero cerca de Faro. Un equipo de agentes, coordinados con la policía portuguesa, se dirigía ya a detenerlo. «Ya no lo pierdan de vista ni un segundo», ordenó Montero. «Este hombre tiene respuestas que hemos estado buscando durante 13 años. Mientras la operación para detener a Domínguez se ponía en marcha, los exploradores hicieron otro descubrimiento crucial. Siguiendo uno de los túneles principales que partían del búnker, llegaron a lo que parecía ser una salida alternativa. El túnel ascendía gradualmente y terminaba en una trampilla metálica oxidada. Cuando la abrieron, se encontraron en el interior de un pequeño almacén abandonado a las afueras de Sevilla la Nueva, a casi 2 kilómetros del instituto. «Hemos encontrado otra salida», informaron. «Está en una propiedad privada,
un almacén que parece abandonado desde hace años. Montero ordenó inmediatamente que se investigara la propiedad del almacén. Los resultados llegaron rápidamente. El terreno había pertenecido a una empresa constructora, propiedad de Eduardo Domínguez, el arquitecto que diseñó el instituto. Tras su muerte en 2012, la propiedad había pasado a su hijo, Daniel. Las piezas empezaban a encajar. A las 22:17 de esa noche, mientras la lluvia caía intensamente sobre Sevilla, Montero recibió la llamada que esperaba. Daniel Domínguez, de 58 años, había sido detenido en Portugal sin incidentes. Sería extraditado a España en cuanto se completaran los trámites legales. ¿Ha dicho algo?, preguntó Montero. Solo una frase, respondió el agente al otro lado de la línea. Cuando le hemos dicho que la detención estaba relacionada con Manuel Sánchez Olivares, ha dicho, ya era hora. Llevo 13 años esperando este momento. El 15 de marzo de 2018, una semana después del descubrimiento del búnker, Daniel Domínguez fue trasladado a España y puesto a disposición judicial. Su aspecto distaba mucho de la imagen del joven profesor suplente de historia que había conocido Manuel 13 años atrás. Su pelo, antes negro y abundante, era ahora una mata gris y escasa. Profundas arrugas surcaban su rostro, especialmente alrededor de unos ojos que parecían haber visto demasiado. La primera entrevista oficial con Domínguez tuvo lugar en una sala de interrogatorios de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. Montero dirigía personalmente el interrogatorio, acompañado por la fiscal del caso, Alicia Mendoza. Sabemos que usted y Manuel Sánchez estaban explorando juntos el búnker el día de su desaparición, comenzó Montero, colocando frente a Domínguez copias del diario encontrado. ¿Qué ocurrió realmente ese día? Domínguez miró las páginas durante largo rato, pasando los dedos sobre las palabras escritas por Manuel, como si intentara conectar con ellas a través del tiempo. No fui yo quien le hizo daño, dijo finalmente, con voz ronca por años de silencio autoimpuesto. Yo era sí. El chico me descubrió investigando la historia del instituto para un artículo. Era brillante, observador, notó las discrepancias en las dimensiones del edificio, igual que yo lo había hecho años antes. Hizo una pausa, tomando un sorbo del vaso de agua que tenía delante. Mi padre, Eduardo Domínguez, no solo diseñó el instituto, fue uno de los encargados de reconvertir el sistema de búnkeres después de la Guerra Civil. El complejo había sido originalmente un refugio antiaéreo, pero durante la posguerra y la dictadura se utilizó para otros fines. Mi padre guardó planos detallados, documentación, cosas que no deberían haber sobrevivido. ¿Qué tipo de documentación?, presionó la fiscal. Registros, listas de personas que fueron interrogadas, detenidas, algunas ejecutadas sin juicio. Domínguez respiró hondo. Mi padre no participó en eso, pero sabía lo que ocurría. Era joven, tenía miedo y calló. Esos documentos eran su forma de expiar su culpa, supongo. Una prueba de que aquello había ocurrido realmente, cuando tantos querían negarlo o enterrarlo en el olvido. ¿Y usted compartió esa información con Manuel?, preguntó Montero. No toda. Al principio solo le hablé de la existencia del búnker. Él estaba fascinado con la fotografía de lugares abandonados, con la historia oculta. Pensé que sería interesante para él, nada más. Domínguez negó con la cabeza. Nunca debí involucrarlo. ¿Qué pasó el 5 de noviembre de 2005? La expresión de Domínguez se oscureció. Habíamos acordado encontrarnos en el baño del ala este durante la mañana. Yo conocía el mecanismo para abrir la puerta oculta. Mi padre me lo había mostrado años atrás. Manuel llegó primero. Me envió un mensaje. Yo estaba retrasado porque había notado algo extraño. Un coche aparcado cerca del instituto, con dos hombres que no parecían padres ni profesores. Me puso nervioso, pero decidí continuar con el plan. Cuando llegué al búnker, Manuel ya había empezado a explorar y hacer fotografías. Encontramos la sala de archivos y empezamos a revisar los documentos. Eran perturbadores. Registros detallados de interrogatorios. Nombres de personas que habían sido detenidas por sus ideas políticas, por ser masones, homosexuales o simplemente por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Se detuvo, como si las imágenes de aquel día regresaran vívidamente a su memoria. Entonces oímos voces en el túnel principal. Alguien más había entrado. Le dije a Manuel que se escondiera mientras yo iba a investigar.
Pensé que quizás otros estudiantes nos habían seguido por curiosidad. Su voz se quebró. ¿Eran ellos? ¿Ellos? Montero se inclinó hacia adelante. ¿Quiénes? 2 hombres. Más tarde supe que eran exagentes de inteligencia reconvertidos en seguridad privada. Trabajaban para una fundación supuestamente dedicada a la reconciliación histórica. En realidad, su trabajo consistía en localizar y eliminar documentación comprometedora de la época franquista. ¿Cómo sabían que estabais allí? El sistema tenía sensores de movimiento antiguos pero funcionales. Mi padre me lo había contado, pero yo pensé que después de tantos años estarían inutilizados. Me equivoqué. Domínguez cerró los ojos un instante. Me atraparon en el pasillo. Fui estúpido. Ni siquiera intenté ocultar quién era. Les dije que era profesor del instituto, que solo estaba explorando por curiosidad académica. ¿Y Manuel? Esa fue mi única decisión acertada ese día. No les dije que había alguien más conmigo. Pensé que si Manuel permanecía escondido, podría escapar cuando nos fuéramos. Pero no escapó, afirmó Montero, más que preguntó. No. Domínguez bajó la mirada. Me llevaron fuera del búnker a través de otra salida, la del almacén. Me retuvieron allí varias horas, interrogándome sobre qué había visto y a quién se lo había contado. No me golpearon, no fue necesario. Las amenazas fueron suficientes. Me dijeron que si hablaba, mi familia sufriría las consecuencias. Después de esa noche, regresé a mi apartamento vigilado por ellos. Al día siguiente me obligaron a presentar mi renuncia en el instituto, alegando problemas familiares urgentes. Una semana más tarde estaba en Portugal, con una nueva identidad y la clara advertencia de que nunca regresara ni hablara de lo ocurrido. ¿Y Manuel? Insistió Montero. ¿Qué pasó con él? Domínguez respiró hondo, como preparándose para lo más difícil. No lo supe con certeza hasta 2 semanas después. Seguía en Portugal, aterrorizado, viendo las noticias sobre su desaparición. Entonces recibí una llamada de un número oculto. Era uno de ellos. Me dijo, el chico intentó escapar por uno de los túneles. Hubo un accidente. No fue culpa nuestra, pero el problema está resuelto. Recuerda nuestro acuerdo. La sala quedó en silencio. Montero y la fiscal intercambiaron una mirada grave. ¿Está diciendo que Manuel murió en esos túneles?, preguntó finalmente la fiscal. Eso es lo que me dijeron, que intentó huir, que lo persiguieron y que hubo un accidente en uno de los túneles más antiguos. Quizás un derrumbe. No me dieron detalles. Domínguez levantó la mirada, con los ojos brillantes por lágrimas contenidas. He vivido con esa culpa durante 13 años. Cada día pensaba en hablar, en contar la verdad. Pero el miedo puede paralizar a un hombre de formas que nunca imaginé posibles. ¿Por qué no destruyeron el diario y la cámara de Manuel?, preguntó Montero. Supongo que no los encontraron. La sala donde los ocultó era un antiguo compartimento de seguridad, casi invisible si no sabías que estaba allí. O quizás no les importó. Un diario sin testigo vivo no representaba una amenaza real. ¿Quiénes eran exactamente estas personas? Necesitamos nombres, presionó Montero. El que parecía estar al mando se hacía llamar Vidal, el otro, Serrano. No sé si eran sus nombres reales. Trabajaban para una organización llamada Fundación Memoria y Futuro. Es una tapadera, por supuesto. Durante las horas siguientes, Domínguez proporcionó todos los detalles que recordaba, descripciones físicas detalladas, la poca información que tenía sobre la fundación, las pocas interacciones posteriores. Su testimonio fue grabado, transcrito y firmado. Mientras el interrogatorio continuaba, en el sistema de túneles bajo el instituto, los equipos de búsqueda seguían su metódica exploración. Ahora que sabían lo que buscaban, se concentraron en los túneles más antiguos y deteriorados, aquellos que podrían haber sufrido derrumbes. Fue en uno de estos pasadizos, a casi medio kilómetro del búnker principal, donde encontraron lo que tanto temían y esperaban a la vez. Un túnel parcialmente colapsado, con vigas de madera podridas y toneladas de tierra que habían cedido, bloqueando completamente el paso. Los perros de búsqueda y los equipos con georradares detectaron algo tras el derrumbe. El 20 de marzo de 2018, después de 3 días de cuidadosa excavación, los técnicos forenses recuperaron restos humanos entre los escombros. Junto a ellos, un teléfono móvil Nokia destrozado pero reconocible,
y un colgante de plata con forma de cámara fotográfica que María Olivares identificó entre lágrimas como el regalo que le habían hecho a Manuel en su 15º cumpleaños. Las pruebas de ADN confirmaron lo que ya sabían. Los restos pertenecían a Manuel Sánchez Olivares. El examen forense preliminar sugería que había sufrido múltiples fracturas, consistentes con un derrumbe. No había signos de disparos o heridas defensivas, lo que daba credibilidad a la versión de un accidente durante una persecución. La investigación se amplió rápidamente. La Fundación Memoria y Futuro fue intervenida, sus archivos confiscados. Se identificó a Vidal como Ernesto Vidal Montes, un exagente de inteligencia que había fallecido en 2014. Serrano resultó ser Carlos Serrano Díaz, ahora un empresario de seguridad retirado viviendo en Marbella. Fue detenido 24 horas después de la confesión de Domínguez. En el almacén que servía como salida alternativa del búnker, los investigadores encontraron más evidencias, rastros de sangre que coincidían con el ADN de Manuel en lo que parecía haber sido una zona de retención temporal. La hipótesis que fue tomando forma sugería que Manuel había sido capturado intentando escapar, retenido brevemente en el almacén y luego llevado de vuelta al sistema de túneles, posiblemente para interrogarlo sobre lo que había visto. Durante un intento de fuga en las secciones más inestables del complejo, se había producido el derrumbe. El 5 de abril de 2018, 13 años y 5 meses después de su desaparición, Manuel Sánchez Olivares recibió un funeral con todos los honores en Sevilla la Nueva. Miles de personas acompañaron a la familia en una ceremonia que trascendió lo personal para convertirse en un acto de memoria colectiva. Los documentos que Manuel y Domínguez habían encontrado, aquellos por los que el joven estudiante había pagado con su vida, nunca fueron recuperados en su totalidad. Sin embargo, las fotografías que Manuel había tomado en el búnker proporcionaron suficiente información para iniciar una investigación histórica formal sobre los usos del complejo durante la posguerra. Un año después, un equipo de historiadores y arqueólogos publicó un extenso informe titulado Espacios de represión, el sistema de búnkeres de Sevilla durante la posguerra. El estudio documentaba, con las fotografías de Manuel como punto de partida, la existencia de centros de detención no oficiales y la desaparición de decenas de personas cuyos nombres figuraban en las listas que el joven fotógrafo había capturado con su cámara. En 2020, el Instituto San Isidoro fue completamente renovado. El ala este, con sus sombríos recuerdos, fue demolida y reconstruida. Sin embargo, en el lugar exacto donde una vez estuvo el baño, desde el que Manuel inició su fatídico descenso, se erigió un memorial, una placa de bronce con su fotografía y una inscripción que rezaba «En memoria de Manuel Sánchez Olivares, 1989-2005, estudiante, fotógrafo y buscador de verdades ocultas». Su valentía iluminó rincones oscuros de nuestra historia. La verdad, como la luz, siempre encuentra su camino. Junto a la placa, protegida por una vitrina de cristal, se colocó su cámara Pentax CAF-1000, silenciosa testigo de una historia que durante 13 años permaneció enterrada, como su dueño, bajo capas de silencio, miedo y hormigón. Daniel Domínguez fue condenado a 5 años de prisión por encubrimiento y obstrucción a la justicia, con atenuantes por su cooperación tardía. Carlos Serrano recibió una condena de 15 años por secuestro con resultado de muerte, aunque siempre mantuvo que el fallecimiento de Manuel había sido un accidente. Para Antonio y María Sánchez Olivares, la resolución del caso trajo el cierre que habían buscado durante más de una década, pero también un dolor renovado al confirmar lo que en el fondo siempre habían temido. Sin embargo, encontraron cierto consuelo en saber que su hijo no se había escapado. No los había abandonado voluntariamente. Había muerto persiguiendo una verdad importante, documentando una injusticia histórica que otros querían mantener enterrada. «Nuestro hijo era valiente», dijo Antonio durante el funeral. «Demasiado valiente, quizás. Pero gracias a esa valentía, ahora conocemos una parte de nuestra historia que algunos preferían olvidar. Su memoria vivirá no solo en nosotros, sino en cada persona que se atreva a buscar la verdad, por incómoda que ésta sea». Las fotografías de Manuel, ampliadas y restauradas, formaron parte de una exposición permanente en el Museo de Historia de Sevilla.
Miles de visitantes contemplaron cada año esas imágenes en blanco y negro, tomadas por un adolescente que, armado solo con una cámara y curiosidad, había desvelado secretos enterrados durante décadas. La última fotografía del carrete, la que presumiblemente Manuel tomó momentos antes de ser descubierto, mostraba un túnel largo y oscuro, iluminado apenas por el débil haz de una linterna. Al fondo, casi imperceptible, se adivinaba una figura humana de espaldas, alejándose hacia la oscuridad. Nadie supo nunca con certeza quién era esa silueta borrosa, si Domínguez yendo a investigar las voces, o quizás uno de los hombres que acabarían persiguiendo a Manuel hasta su trágico final. La imagen, en su ambigüedad, se convirtió en un potente símbolo, un recordatorio de cómo el pasado, por mucho que intentemos enterrarlo, siempre encuentra formas de regresar a la luz, y de cómo, a veces, son precisamente los más jóvenes, aquellos sin las ataduras del miedo y los pactos de silencio, quienes se atreven a abrir puertas que muchos preferirían mantener cerradas para siempre. En 2022, cuando los últimos túneles del complejo fueron finalmente sellados tras una exhaustiva documentación arqueológica, el comisario Montero, ya jubilado, asistió a la ceremonia de clausura. Mientras observaba cómo los operarios vertían hormigón en la entrada del búnker, pensó en Manuel, en ese chico curioso que 13 años atrás había desaparecido buscando respuestas. «Descansa en paz, muchacho», murmuró para sí mismo. «Tu historia ya no está enterrada.